Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección 83 del curso de geometría. Vamos a ver este ejemplo adicional que nos dice: determine el perímetro y el área de este octágono que vamos a llamar A, B, C, D, E, F, G y H, que se lo voy a indicar aquí. El A, B, C, D, E, F, G, H, ¿verdad? De ese octágono, fíjense que nos indican varios ángulos relacionados a él, que dice que son rectos. Y además nos indican las medidas de varios de los lados, de hecho, de 7 de los 8 lados. Nos da la medida de este, que dice que es 10, de este mide 4, este mide 2, 1. El EF no nos indica en cuánto mide. Nos dicen que este mide 2, este mide 4 y el último mide 8. Así que nos da la medida de 7 de los 8 lados. Además, fíjense que yo tengo ahí trazados unos segmentos entrecortados que les voy a describir ahora. Dice que voy a tomar el segmento EI, este que está aquí, paralelo al segmento AB, a este que está aquí abajo. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Porque fíjense que hay un postulado que vimos aquí que indica que fuera de un punto de una línea, a través de él pasa una sola línea que es paralela a la línea que consideremos en ese mismo plano del punto, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente estoy considerando la única línea que es paralela a esta línea y que pasa por ese punto E, y en particular estoy tomando el segmento en esa línea paralela a esta, EI, este que está aquí, paralelo a la línea entonces que contiene a este segmento AB, que fíjense que es el lado inferior de nuestro octágono. Bueno, pues por la misma razón, yo estoy tomando el segmento GI paralelo al segmento AH, ahora considerando el punto G en nuestro octágono, ¿verdad? Estoy considerando la única línea que es paralela a esta otra línea en ese plano, ¿verdad? Así que entonces yo digo que este segmento EI que acabamos de describirle y este segmento GI que acabamos de describirle también son perpendiculares. ¿Por qué? Porque si este segmento es paralelo a este segmento y este segmento es uno de los lados de este ángulo, ¿verdad? Y este otro segmento es paralelo a este otro segmento, que es este otro lado de ese ángulo, pues entonces el ángulo que se forma en estos dos segmentos paralelos a esos dos lados de ese ángulo tiene que ser el mismo, congruente, o puede ser suplementario. Recuerden, ese es otro teorema que vimos aquí. Así que en particular este ángulo que se forma aquí, el EIG, es rectángulo, es recto, perdón, de 90 grados, porque tiene que ser congruente con este, al tener sus lados paralelos a los lados de este otro ángulo, ¿verdad? Que mide 90 grados aquí, dice aquí que mide 90 grados. Bueno, por lo tanto, al yo tener ese ángulo recto aquí, eso yo puedo decir entonces que este triángulo que está aquí formado, el FIE, es un triángulo rectángulo porque contiene un ángulo recto en el vértice I. Así que el triángulo FIE tiene que ser rectángulo. Bueno, vamos a considerar ahora el segmento JK paralelo al segmento AH. El JK es este que está aquí, paralelo al segmento AH. Y fíjense que también estoy haciendo lo mismo. Ahora estoy considerando a través del punto E en nuestro octágono la única línea que es paralela a esta otra línea en ese mismo plano. Y claro, estoy considerando este segmento completo JK, ¿verdad? Que de hecho pasa a través de este segmento ED o DE, que es uno de los lados de nuestro octágono, paralelo a este lado lateral izquierdo de nuestro octágono, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, pues entonces AHJK, este cuadrilátero AHJK, míralo aquí, tiene que ser un rectángulo. Bueno, dice que es un rectángulo. Vamos a ver por qué será que es un rectángulo. Ajá. Fíjense, lo primero, como este segmento JK es paralelo a este, ¿verdad? Y este segmento es perpendicular a este, pues entonces recuerde que hay un teorema que dice, bueno, pues si usted tiene que una línea es paralela a otra y esa línea es perpendicular a una tercera línea, entonces la línea que es paralela a ella tiene que ser perpendicular a la tercera, ¿verdad? Ya tenemos este tercer ángulo de ese cuadrilátero AHJK también de 90 grados. Y por la misma razón, si este segmento es paralelo a este y este segmento es perpendicular a este, pues entonces este segmento también tiene que ser perpendicular a ese al cual este, que es paralelo a él, es perpendicular. Así que ahí también hay un ángulo recto, ¿verdad? Y de hecho, si hay un ángulo recto aquí, también hay un ángulo recto acá, ¿saben? Bueno, pues entonces, efectivamente, como dice aquí, el cuadrilátero AHJK va a ser un rectángulo. AHJK es un rectángulo porque sus cuatro ángulos, un cuadrilátero, cuyos cuatro ángulos son rectos, ¿verdad? Bueno, entonces dice, ¿cómo se ve este segmento, que es precisamente el lado lateral derecho de nuestro octágono, es paralelo al AH, ¿verdad? Lo dice aquí, míralo aquí, las flechitas esas lo indican, ¿verdad?
que es el lado lateral izquierdo de nuestro octágono, y acabamos de decir que este segmento JK es paralelo a este, pues entonces recuerde que si un segmento o una línea es paralela a una de dos líneas paralelas, entonces es paralelo al otro. Así que en particular, como esta línea entonces va a ser paralela a este segmento de aquí, el DK va a ser paralelo al CB, ¿verdad? El DK va a ser paralelo al CB. Bien, y por lo tanto, entonces también, note que el cuadrilátero DKBC va a ser también un rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene que tener los 4 ángulos rectos. Y fíjense que ya hemos decidido que tiene 3 de sus 4 ángulos rectos, ¿verdad que sí? 3 de los 4 ángulos rectos. Y entonces, si tiene 3 de sus 4 ángulos rectos, y usted, por un teorema que probamos también anteriormente, sabe que la suma de las medidas de los ángulos de cualquier cuadrilátero es 360 grados, pues ¿cuánto medirá este cuarto ángulo si estos 3 suman 90 más 90, 90, 270? Pues si usted resta 360, que es lo que tiene que sumar la medida de los 4 ángulos de ese cuadrilátero, menos 270, que suman estos 3, da 90. Así que este cuarto ángulo también es recto, así que efectivamente ese cuadrilátero, el DKBC, tiene que ser un rectángulo, porque fíjense que sus 4 ángulos son rectos. Un cuadrilátero cuyos 4 ángulos son rectos. Como los rectángulos también son paralelogramos, por lo que es la definición de un paralelogramo, ¿verdad? Que la dimos anteriormente. Y los paralelogramos probamos aquí, también otro teorema que dice que sus lados opuestos son congruentes. Pues mire, la medida de este segmento DK, que es el lado izquierdo de ese cuadrilátero, que es un rectángulo, ¿verdad? Por lo tanto un paralelogramo tiene que medir lo mismo que su lado opuesto, el lado CB, ¿verdad? O BC, que dice ahí que mide 4. Así que vamos a marcar que este segmento, este lado izquierdo de este cuadrilátero mide 4. Asimismo, la medida de AH, este que está aquí, tiene que ser medir igual que la medida de JK. Recuerden que ya hemos probado también que este cuadrilátero AHJK, lo dimos por aquí, ¿verdad? Míralo aquí, es un rectángulo. Así que si es un rectángulo, es un paralelogramo. Y si es un paralelogramo, los lados opuestos miden lo mismo. Así que la medida de AH, que dice aquí que mide 8, tiene que ser lo mismo que la medida de JK, que es el opuesto a ese lado en ese rectángulo, ¿verdad? Tiene que medir 8 el JK también, ¿ves? El AH, que mide 8, tiene que medir lo mismo que el JK, así que el JK mide 8 desde aquí hasta acá, ¿verdad? Pero, fíjense que entonces por el postulado que es de los subsegmentos disjuntos de un segmento, la medida de un segmento es igual a la suma de las medidas de sus subsegmentos disjuntos. Pues mire, yo puedo indicar que la medida de JK de este segmento completo, que ya yo sé que es 8, ¿verdad?, tiene que ser igual a la suma de sus subsegmentos disjuntos. Mire, la medida de DK es un subsegmento de JK, más la medida de este otro subsegmento, que es disjunto con este, ¿verdad? Porque cuando termina este, empieza este otro, el DE, que dice aquí que mide 1, más la medida de EJ, ¿verdad? Así que sustituyendo en esa ecuación, ¿verdad?, la medida de JK, que ya yo sé que es 8, será igual a la medida de DK, que encontramos aquí, que es 4, más la medida de DE, que aquí no, el problema original nos indica que ese lado del octágono mide 1, más la medida de este segmento que tenemos aquí, EJ, ¿verdad? De donde, fíjense que por la ley simétrica yo podría colocar esto al lado izquierdo y quedarme con la medida de EJ en el lado izquierdo, y la suma de estos dos, que es 5, lo muevo al otro lado, y entonces el 8 lo pongo en el lado derecho, y al mover el 5 allá, pasa menos 5, ¿verdad?, por transposición, y 8 menos 5 está ahí. Así que la medida de este segmento EJ, este que está aquí, es 3. Ya sabemos eso, ¿verdad? Bueno, vamos a coger ahora, sea GJ, este segmento que está aquí, un subsegmento de HJ. O sea que esto que está aquí es una extensión de este segmento HG, ¿verdad? Un subsegmento de HG, porque fíjense que completo, el HG y el GJ forman el segmento completo HJ, ¿ves? Así que nos llevamos, bueno, pues GL, este segmento que está aquí, este último segmento que tenemos aquí entrecortado, este segmento que va desde aquí hasta acá, tiene que ser perpendicular a estos dos segmentos, al HJ, a este segmento que está aquí, y al cual, y a la B, que es precisamente el lado inferior de nuestro octágono, ¿verdad? ¿Por qué será que es perpendicular? Vamos a ver, GL tiene que ser perpendicular, vamos a ver primero a HJ. Bueno, pues fíjense, yo tomé, ¿verdad? Fíjense que HJ, yo sé que es perpendicular a este segmento que está aquí, ¿verdad? Así que si es perpendicular a este segmento, como esto es una línea completa, tiene que ser perpendicular acá, porque tiene que sumar los dos 180, ¿verdad? Si este es 90, te falta 90 para llegar a 180. Y como esto es una línea completa, pues entonces este es un ángulo llano, así que este ángulo y este ángulo
es un ángulo recto, ¿verdad? Así que, efectivamente, GL es perpendicular, pero aquí, a HJ. Y lo hemos visto ya que arriba también. Y entonces también es perpendicular a AD. ¿Por qué? Pues mire, aquí yo tengo un cuadrilátero, ¿verdad que sí? Un cuadrilátero. Y tres de esos, cuatro ángulos de ese cuadrilátero que está aquí, son rectos. Así que para llegar a 360 grados, que es lo que tienen que sumar las medidas de los cuatro ángulos de este cuadrilátero que está aquí, se le falta 90 para llegar a 360 grados. Así que efectivamente, este ángulo aquí es recto. Y claro, si este es recto, como tengo una línea recta, ¿verdad? Parte de una línea recta, pues este de acá también tiene que ser 90 para que sumen 180 grados y formen esa línea, ¿verdad? Así que efectivamente GL, ¿verdad? GL, fíjese que es perpendicular efectivamente a el segmento AB también, ¿verdad? Y por lo tanto, el cuadrilátero IGJE tiene que ser un rectángulo. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es ese rectángulo? IGJE, este que está aquí. Tiene que ser un rectángulo. Para hacer un rectángulo, un cuadrilátero, sus cuatro ángulos tienen que ser rectos. Fíjense que yo he encontrado que tres de sus ángulos son rectos, por el mismo análisis que hemos hecho anteriormente, de que si tenemos un cuadrilátero con tres de sus ángulos rectos, el cuarto tiene que ser recto también para llegar a 360, que es lo que tienen que sumar las medidas de los cuatro ángulos de ese cuadrilátero. Así que efectivamente, este cuarto y último ángulo de este cuadrilátero IGJE, ¿verdad?, va a ser recto también, y tenemos ahí también en el IGJE un rectángulo, ¿verdad? Por lo que, bueno, entonces, recuerde que los rectángulos son paralelogramos, y los paralelogramos tienen los lados opuestos congruentes. Así que yo puedo decir entonces que la medida del lado GI, este que está aquí, en este rectángulo, tiene que medir lo mismo que el JE, porque es el lado opuesto a él en ese rectángulo, ¿verdad? Y el JE ya yo encontré que medía 3, ¿verdad? Entonces, por aquí miro aquí, la JE, que es J, medía 3, ¿verdad? Así que este lado GI, este segmento GI, mide 3. Vamos a marcarlo aquí. 3. Ajá. Ok, bueno. Luego, la medida de FI, la medida de este segmento que hay de aquí hasta aquí, por ese axioma de los subsegmentos disjuntos en un segmento, la medida del segmento FI tiene que ser igual a la suma de las medidas de sus subsegmentos disjuntos. Así que FI tiene que medir lo que mida FG, que es disjunto, a lo que mide estos subsegmentos GI, ¿verdad? Y como este mide 2 y este mide 3, el segmento FI completo va a medir 2 más 3, 5. Y eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? La medida de FI va a ser igual a la medida de FG más la medida de GI. O sea, 2 es lo que mide FG, no da el problema en uno de los lados de nuestro octágono, más lo que mide GI, que acabamos de encontrar que mide 3. Y 2 más 3 da 5. Así que este segmento FI, que dicho sea de paso, uno de los lados de este triángulo rectángulo, mide 5. Bueno, como AHJK, mire, ya habíamos visto que era un rectángulo, lo vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces la medida AHJK, este cuadrilátero que está aquí es un rectángulo. Entonces también la medida de sus lados opuestos, por ser los rectángulos paralelos, tienen que ser iguales, ¿verdad? La medida del segmento AK, este que está aquí, tiene que ser la medida del segmento HJ. Vamos a dejar eso pendiente ahí. Como DKBC, mire, también ese cuadrilátero habíamos visto que era un rectángulo, ¿verdad? Vamos ahorita. Entonces la medida de sus lados opuestos tienen que ser iguales. DKBC, ¿cuál es? DKBC, este que está aquí. Pues como es un rectángulo, ¿verdad? Sus lados opuestos tienen que medir lo mismo. Ya lo vimos aquí, ¿verdad? Este lado y este lado tienen que ser congruentes, miden lo mismo. Y entonces este lado, el KB, este pedazo que está aquí, este segmento de aquí abajo, este lado de ese cuadrilátero tiene que medir lo mismo que lo que mide el lado opuesto, que es el DC. Y el DC, el problema, no decían que medía 2. Así que este lado de aquí abajo, este pedacito, este segmento KB, está en el lado inferior de nuestro octágono, mide 2. Recuerden que esos números, ¿verdad?, son unidades de largo, 2 centímetros, 2 pulgadas, lo que sea. Bien, luego, la medida de AB, la medida del segmento AB, que es 10, ¿verdad?, no es el problema, tiene que ser igual a la suma de las medidas de sus subsegmentos disjuntos, que eso, mire, el AK, este que viene de aquí hasta aquí, más el KB, este que viene de aquí hasta aquí, ¿verdad? O sea, el AK que no sé cuánto mide, más el KB que yo sé que mide 2, lo acabo de encontrar aquí, ¿verdad?
más 2. Y de ahí, por transposición, ¿verdad? Transformando términos, entonces la medida de acá, este segmento, ¿verdad? La medida de acá, de este segmento que está aquí, será 10 menos la medida del segmento KB, ¿verdad? 10 menos la medida del segmento de KB, que es 2, ¿verdad? Y claro, fíjense que aquí también usé la ley simétrica, pasando esto al lado izquierdo, ¿verdad? Y esto al lado derecho, este 10 al lado derecho, ¿verdad? Entonces sería, dejamos la medida de acá, que no la conozco, ¿verdad? En el lado izquierdo será 10 y transponemos esta medida del segmento KB, que es 2 al lado derecho, como menos, dividido en 2 es 8, así que la medida de acá, este segmento que está desde aquí hasta aquí, es 8, ¿verdad? De manera que 8 más 2 da los 10 que mide completo el segmento AB. Bien, igual. Recuerde copiar todo esto, ¿verdad? Bueno, como vimos que la medida de acá, mírenlo aquí, la medida de acá es lo mismo que la medida de HJ, ¿verdad? Y yo acabo de encontrar que acá mide 8, ¿verdad? Entonces, HJ tendrá que medir también 8, ¿verdad? Así que HJ, que dicho sea de paso, es esto que está aquí, ¿verdad? Tiene que medir lo mismo que lo que mide este lado acá abajo, 8, ¿verdad? Todo esto de aquí hasta acá mide 8. Bueno, pero como la medida de HJ, la medida de este segmento, es igual a la suma de las medidas de sus subsegmentos disjuntos, pues será igual a la medida de HG, ¿verdad? Que es un subsegmento de HJ, más la medida del otro subsegmento disjunto con HG y que completa el segmento HJ, el segmento GJ, ¿verdad? La medida del segmento GJ. Pero ya yo sé, sustituyendo, que HJ, este que está aquí, mide 8, ¿verdad? Mira, lo encontramos aquí, HJ es lo mismo que acá, así que mide también 8. ¿Verdad? Sustituimos que la medida de HJ es 8, será igual a la medida de HG, que ya yo había encontrado. Hombre, el problema, de hecho, me lo da en uno de los lados del octágono lineal, mide 4, más la medida de este segmento GJ, ¿verdad? Y de ahí yo saco, también otra vez aplicando la ley simétrica, pasamos esto al lado izquierdo, y entonces será 8, que lo pasamos al lado derecho, y transponemos el 4 al lado derecho, como menos 4, 8 menos 4 es 4. O sea que la medida del segmento GJ, este que va de aquí hasta aquí, es 4. ¿Okay? Vamos a marcarlo por aquí. Como IGJE, lo habíamos probado por aquí, míralo. IGJE es un rectángulo, ¿verdad? Entonces la medida de sus lados opuestos, por ser un paralelogramo, son congruentes, así que la medida del segmento IE, este que está aquí, tiene que ser igual a la medida del segmento opuesto, el lado opuesto a ese lado, en este cuadrilátero que es un rectángulo, GJ. Pero como no encontré que es GJ, acabo de encontrar, mira, que mide 4, pues entonces IE, el lado opuesto a este lado, en ese cuadrilátero que es un rectángulo, también medirá 4. ¿Okay? Muy bien. Ahora, como habíamos dicho desde un principio que el triángulo FIE, primero por aquí, era rectángulo, este que está aquí, FIE, ¿verdad? Es rectángulo. Pues entonces, por el teorema de Pitágoras, yo puedo pensar que su hipotenusa al cuadrado, la medida de su hipotenusa al cuadrado, y fíjense que en ese triángulo FIE, la hipotenusa es el EF, porque es el lado opuesto al ángulo recto en ese triángulo rectángulo. Y fíjense que EF era precisamente el único lado del cual desconocíamos su medida en ese octágono. Pues ya podemos buscar cuánto mide EF, ¿verdad? La medida de EF, que es la hipotenusa al cuadrado, igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? La suma de los cuadrados, perdón, la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos. Así que será el cuadrado de la medida de FI, de este segmento FI, que es uno de los catetos, que son los lados que forman el ángulo recto en ese triángulo rectángulo, más el cuadrado de la medida del segmento IE, que es el otro cateto, ¿verdad? Pero FI habíamos encontrado ahorita que medía 5, ¿verdad? Porque recuerden que era la suma de 2 más 3, ¿verdad? Creo que lo habíamos indicado por aquí. FI en algún sitio tiene que ser, mira aquí, que medía 5, así que será 5 al cuadrado más la medida de IE, que yo acabo de encontrar por aquí, que la medida de IE es 4, y la habíamos indicado aquí, ¿verdad? 4, ¿verdad? Así que será 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿verdad? A sustituir en el teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Pero 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Y 25 más 16 es 41. Así que si eso es el cuadrado de la medida de la hipotenusa,
¿Cómo yo busco la medida de la hipotenusa? Buscando la raíz cuadrada de la medida de su cuadrado, ¿verdad? Porque esto me va a bajar esto a la medida de la hipotenusa sin el cuadrado, ¿verdad? Y de hecho con valor absoluto, pero como es una medida ya hemos visto que esas medidas van a ser positivas, pasa a positivo. Y acá, ¿verdad? Por sustitución, si busco la medida, la raíz cuadrada aquí, del cuadrado de la medida de la hipotenusa, tengo que buscar la raíz cuadrada de este que está acá también, ¿verdad? Así que yo sé entonces finalmente que este último lado, este octavo lado del cual yo no conocía su medida, acá vamos a encontrar que es la raíz cuadrada de 41, ¿verdad? Bueno, pues por lo tanto, por definición de perímetro, ¿cuánto será el perímetro de ese octágono ABCDEFGH? Pues será igual a la suma de las medidas de sus 8 lados. Del lado AH, más el lado HG, más el lado GF, más el lado FE, más el lado ED, más el lado DC, más el lado CB y más el lado BA. La suma de los 8. Cuente ahí que hay 8 sumando, ¿verdad? La medida de los 8 segmentos que son los 8 lados de ese octágono. Y seguimos acá. Así que, por lo tanto, la medida, el perímetro de ese octágono, de ABCDEFGH, será, y sustituimos la medida de AH, que dice que es 8, más la medida de HG, que dice que es 4, más la medida de GF, que dice que es 2, más la medida de de FE, que encontramos que es la raíz cuadrada de 41, más la medida de ED, que el problema nos decía que era 1, más la medida del lado DC, este que está aquí, que el problema nos decía que era 2, más la medida del lado CB, que el problema nos dice que es 4, y más la medida del lado ABA, que nos dice ya el problema que era 10. Y si yo sumo eso, fíjense que yo podría sumar todos los términos esos, excepto que tiene raíz cuadrada de 41, porque no hay ningún otro que tenga raíz cuadrada de 41. Y recuerde, cuando estudiamos el manejo algebraico de las raíces cuadradas, y usted tenía un término que tenía cierta raíz, usted podía combinarlo con otros términos que tuvieran la misma raíz. En este caso no hay ningún otro término que tenga raíz cuadrada de 41. Así que sumamos todos los demás: 8 y 4, 12, 14, 15, 17, 21 y 10, 31, más ese término que tiene raíz cuadrada de 41, que no se puede combinar más con ningún otro. Así que ese sería el perímetro de ese cuadrilátero, ese octágono. También el problema nos pedía el área de ese octágono. Bueno, pues mire, vamos a buscar el área de ese octágono. Fíjense que ese octágono lo tenemos dividido en varias regiones disjuntas. Mire, este cuadrilátero que está aquí, que es un rectángulo, ¿verdad? Este cuadrilátero que está aquí, que es otro rectángulo. Este rectángulo que está aquí arriba, ¿verdad? Y este último cuadrilátero que está aquí. Fíjense que son 4 regiones que forman, al unirlo, forman la región completa del octágono y son disjuntas unas de otras, donde termina esta, empieza la otra, donde termina esta, empieza la otra, donde termina esta, empieza la otra, etcétera, ¿verdad? Así es que el área de nuestro octágono, por otro lado, vamos a decir aquí, ¿verdad? Por otro lado, vea que el área de nuestro octágono, ABCDEFGH, será igual a la suma de las áreas de esas 4 regiones que tenemos ahí disjuntas, ¿verdad? Y que forman la región completa del octágono, el área del cuadrilátero AHGL. AHGL. Más el área de este otro rectángulo, LIEK. El área del LIEK. Más el área de este triángulo, el FIE. Más el área de este último rectángulo, el KDCB. Y vamos a sustituir esas áreas. Bueno, el área de este rectángulo, recuerde que el área de un rectángulo, por ser área de cualquier paralelogramo, es la medida de la base por la altura. Pero recuerde que en un rectángulo la base es uno de los lados y la altura es el lado adyacente, que es perpendicular a ese lado que cogimos como base. Así que sería 4, que es uno de los lados, por 8. 4 por 8. Esa es la medida del área de AHGL. La medida de este tipo de rectángulo igual. La medida de su base, digamos que es 4, más 4 por la medida de su otro lado. Y fíjense que este lado, de aquí
está compuesto por este pedazo que mide 4 más este pedazo que mide 1, así que sería 4 por 1, 4. 4 más 1, perdón, 4 más 1, ¿verdad? Sumar estos dos segmentos que forman ese lado completo miden 5, 4 por 5. Más la medida de este triángulo. Pero recuerden que el área de un triángulo se busca la mitad del producto de su base por la altura. Y como es un triángulo rectángulo, uno de los catetos puede ser la base y el otro cateto que es perpendicular a ese primer cateto sería la altura, ¿verdad? La mitad de 4 por la suma de estos dos, ¿verdad? Que ya habíamos encontrado ahorita, que sería 5. La mitad de 4 por 5. Más y finalmente el área de este último rectángulo también base por altura, así que sería base que es 2 por altura que es 4. 4 por 2. Y si hacemos esos cómputos, vamos a ver lo que da eso. Vamos a ir acá. Recuerde copiar todo esto, si no lo ha hecho, dele pausa o retroceda, le da pausa y copia todo lo que tenemos. 4 por 8 es 32. Más 4 por 5 es 20. Más, si aquí multiplico la mitad, un medio por 4 da 2 por 5, 10. Y más 4 por 2 que es 8. Y la suma de eso, vamos a ver, 32 más 8 es 40. 40 y 20 son 60 y 10 son 70. Así que la medida del área de ese octágono es 70. Claro, esto sería 31 más 41 unidades de largo. 31 más raíz cuadrada de 41 pies. 31 más 41 metros. Y estas serían unidades cuadradas, ¿verdad? Porque recuerden que estamos midiendo, por ejemplo, 4 pies por 8 pies, 32 pies cuadrados. 4 pies por 5 pies, 20 pies cuadrados. Ya sumar todos esos pies cuadrados dan unidades cuadradas, pies cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. Bueno, pues ahí tiene la solución del problema, el perímetro y el área. Con esto terminamos esta lección y nos vemos ya prontito en la próxima lección.